más o menos comprender que debido a la forma típica de la evolución de las temperaturas en cada uno de los intercambiadores de calor, en cada una de los intercambiadores de calor, la forma típica, digamos, en un intercambiador de flujo unidireccional, pues la forma de la evolución de las temperaturas es así. Un intercambiador de flujo contracorriente, la forma es así. De un intercambiador de múltiples pasos, ¿sí? La forma es así. Entonces, cada uno se ve claramente que la LMTD, o sea, la diferencia media de temperaturas, por ser variable en cada punto, pues tendrá una cierta tendencia. Entonces, hemos demostrado que esta es la peor. La LMTD tiende a ser la menor. Esta es la mejor. Y esta, por tener de ambas, pues es intermedia. Hay como lo que les decía, que hay un podio ahí donde el contracorriente está de primero y el unidireccional está de último, y en la mitad están algunas versiones de intercambiadores de calor. Eso ya lo tenemos. O sea, claramente que la LMTD tiene para las mismas temperaturas terminales, obviamente. O sea, si las temperaturas de entrada y salida en cualquiera de los tres intercambiadores es la misma. Entonces, para las mismas temperaturas, a pesar de eso, la LMTD se afecta. Obviamente eso, ya hemos visto, es lo que hoy vamos a hacer un poquito más en detalle, dado que pues la LMTD determina, para esa transferencia de calor, determina el área de transferencia, pues el área de transferencia como el calor dividido por el coeficiente global de transferencia por esa diferencia media verdadera, que la diferencia media, esa diferencia media, pues en el caso del intercambiador de tubos concéntricos, pues es la misma LMTD, aquí es la misma LMTD, es la LMTD, aquí la delta media es la LMTD unidireccional. Aquí el área para el intercambiador contracorriente pues será el mismo calor, porque son las mismas temperaturas terminales por el U, por la delta T media, que es la LMTD de contracorriente. Y aquí finalmente hemos dicho que el área del intercambiador de coras y tubos, que le llamamos área sub T, será el calor dividido por el U, pero la delta T media para este intercambiador es igual, la delta T media para este intercambiador es, es igual a el producto de un factor de corrección, producto de que está contracorriente y unidireccional, aparece, digamos, matemáticamente la calcularon así, por la máxima, que es la de contracorriente. Entonces, este valor, de todos modos, hace que este producto esté intermedio entre estos dos. Pero si tenemos esta relación, pues vemos que el área pues tendrá una tendencia inversa, ¿sí? El que tenga el menor LMTD, pues tendrá el área más grande, que eso es costo, ¿no? Que eso es negativo para el intercambiador de calor, porque estamos transfiriendo el mismo calor y nos está tocando gastar más plata porque nos toca poner más área debido a ese hecho, al hecho de que el que tenga la menor LMTD tendrá una mayor área. Eso es, entonces hoy vamos a mirar eso, pero dentro del punto de vista numérico. A mí me gusta que eso quede plasmado en términos numéricos y ya esto lo veremos digamos, con un ejemplo. Otra cosa que hemos visto, además de la tendencia que tiene la LMTD, entonces el primer punto que hay que observar es la tendencia de la LMTD para distintos tipos de intercambiadores. Y la segunda es que
Los intercambiadores también, esto es de acuerdo al tipo de intercambiador, pues habrá una tendencia de la LMT y segundo, que también habrá un límite teórico, ¿sí? Para lograr temperaturas de salida. Ya hemos visto aquí se ve más fácil en el caso de los intercambiadores de flujo unidireccional, que si nosotros hacemos más grande el intercambiador, llegará un momento en que las dos temperaturas se hacen iguales. Y cuando se hagan iguales, ahí habrá un límite. Y ese límite, ustedes ven que esa temperatura no está lejos, ese límite está lejos de la temperatura de entrada del fluido caliente. Digamos, si estamos mirando qué tanto podríamos calentar este fluido, pues nos queda lejos. Mientras que en el caso de los intercambiadores de flujo contracorriente, esta T1 sí puede, si yo lo hago infinito, yo sí puedo llegar a igualar a la temperatura de entrada. Entonces, ahí vemos que vuelve a ser mejor, porque el límite teórico que pueda, para el alcance de calentamiento o enfriamiento, ¿sí? Porque eso depende de qué estamos mirando. Si estamos mirando que el fluido importante sea que estemos enfriando y lo estemos calentando, el, el efecto, ¿sí? Del límite teórico es una consideración que tenemos nosotros que tener, porque no podemos pretender que intentemos pedirle a ese intercambiador que caliente o enfríe uno de los fluidos más allá de lo que él puede. ¿Sí? Yo les expuse el ejemplo del corredor. ¿Sí? Si uno hace 15 segundos en los 100 metros, ¿cómo le van a pedir que haga 10? Eso es imposible. Habrá quienes sí pueden hacer eso. ¿Sí? Esa es los análisis que hemos hecho, digamos, básicamente hasta ahora, que hemos entendido. El tercer punto, pues, sería que esos límites teóricos, pues, requieren, como lo vimos, lo vamos a mirar aquí y se puede establecer acá, cuando llegamos al límite teórico, pues la LMT, esta diferencia, ¿sí? Es cero y por lo tanto hace que la LMTD en este punto valga también cero. Y si la LMTD vale cero, al dividir, pues el área se vuelve infinito. Entonces, en el límite teórico siempre tendremos que el área es infinita para cualquiera de los intercambiadores. Por lo tanto, pues tampoco eso es, nunca vamos a llevar los intercambiadores a áreas infinitas. Nosotros tenemos que construir intercambiadores de área finita. O sea, necesitamos establecer, el tercer punto es cuál es el límite práctico de los intercambiadores de calor. ¿Cuál es el límite práctico? ¿Sí? No el límite teórico, sino el límite práctico. El límite práctico significa que el área es finita. ¿Sí? Pero como el área está conectada con el costo, ¿sí? O sea, yo pongo área, entre más ponga, pues gastaré más. Entonces, la definición, lo que vamos a hacer es encontrar el límite práctico. ¿Cómo lo hacemos? El límite teórico es simplemente calculando allá matemáticamente cuándo se vuelve la LMT de cero. Hacer lo que hemos hecho en los programas. ¿Sí? Correr y decir, ay, pongámosle 86, ay, pongámosle 86.4 y pum, ay, se rebotó el IES. Ah, hasta ahí llegamos. Eso es, con eso solamente matemáticamente podemos encontrar el límite teórico. Pero el límite práctico sí definitivamente necesitará un análisis un poquito más profundo, que es el análisis de costo, que es lo que vamos entonces más adelante a realizar en el día de hoy, o sea, analizar esto, cómo encontrar el límite práctico y pues mirando también esta partecita que no la hemos visto, la tendencia del área que yo digo que es, me gusta hacerla, digamos, en números para que la veamos, para los tres tipos de intercambiadores. Bien, pero antes de hacer eso, quisiera esto, eh, mirar un aspecto que es mirar un aspecto que es, ya sé, se bloqueó en el lápiz. No deja soltar esto. Si me deja.
aquí se bloqueó el computador, yo no sé por qué, mire, ven ustedes que el lápiz no quiere soltarlo. No deja mostrar el cursor. Ah, el cursor aquí. Así, ah, dejar de compartir y volver a compartir. Eh, Bueno, ya se dio la patica. Vale, de aquí temporalmente. Bueno, entonces, eh, lo que quisiera mostrarles entonces unos aspectos formales, ¿sí? No tienen nada que ver con, con un desarrollo analítico particular, sino mostrarles las formalidades que han tenido los investigadores que han hecho esto en épocas anteriores con respecto al cálculo de la LMTD y el NTU en los casos de los diferentes métodos que existen para analizar intercambiadores de calor. Entonces, ya hemos dicho que los intercambiadores de calor se pueden analizar en forma absoluta mediante la utilización del método de la LMT y en forma relativa mediante la utilización del método de efectividad y NTU. Hasta ahora yo solamente he trabajado con el método de la LMT, pero más adelante trabajaremos con el método de la NTU, que tiene cierta ventaja. Entonces, lo que quiero mostrarles ahora, y así rápidamente, es, digamos, como les decía, aspectos formales del cálculo de eso. Habíamos visto en la clase anterior que esas relaciones para calcular el F y para calcular el E son bastante complicadas, son fórmulas todas feas, ¿sí? Y que uno ni las mira y le quiere mirar para otro lado y que no le dicen a uno nada. Entonces había dos opciones. Las convertimos en gráficas, muy bueno, ¿sí? Cuando las convertimos en gráficas se ven más bonitas y se ven más fáciles de entender, ¿sí? Y o las convertimos en una función que el IES las tiene, como les dije en la clase anterior. O sea, tenemos las dos opciones, o la gráfica o la función, que hacen lo mismo. O sea, si yo si yo calculo el R y el P, ¿sí? Calculo la relación de los MS sub P y calculo la efectividad del intercambiador, entonces yo puedo ir aquí a esta gráfica, ¿sí? Y rápidamente decir para un P, por ejemplo, para un P de 0,5 y un R de 1, la F vale 0,8, ¿sí? Entonces, que sería lo mismo que si yo reemplazara aquí en, que si yo reemplazara en esta ecuación para un P de 0,5, ¿sí? Aquí, y un R de 1, y que él le dijera, hágame el favor y me calcula eso para este intercambiador de un solo paso, calcúleme cuánto vale la F. Él también me la calcularía y me diría, vale más o menos 0,8. ¿Sí? De las dos maneras obtendremos el mismo resultado. Entonces, pero hay que tener cuidado con cómo escoge uno las temperaturas y cómo escoge la R y la P. Entonces, eso es lo que quiero, digamos, aclararles o hacerles ver dependiendo del método que nosotros utilicemos. Los señores que determinaron estos métodos, digamos, para volverlos así como fáciles y prácticos de utilizar, pues hicieron una convención, tomaron una convención para los parámetros. Esa convención entonces está relacionada con lo siguiente. Cuando queremos calcular el R y el P en el método de la LMTD, estos señores dijeron que calculábamos el R y P por posición. Ya explicaré qué significa eso. Y los señores, y eso, pues seguramente los mismos, determinaron que cuando nosotros queremos calcular la efectividad y el método del NTU, el valor de R y P o de R y E se calculan por valor. Por valor. ¿Sí? Entonces, que quede claro que recuerden que R y E, ya lo hemos visto en la clase anterior, R y P o R y E tienen significado físico. R es la relación de los ms sub P de un fluido con respecto al otro. Por lo tanto, tiene una relación. Uno puede decir, uy, estoy metiendo demasiado fluido con respecto al otro. ¿Sí? Hay mucho flujo, entonces eso me va a afectar. Cambiémosle, ¿sí? Cambiemos la proporción de los flujos. Eso es un significado físico. Y la E o la P, pues tiene un significado físico también porque representa cuál es la relación entre el calor y el calor máximo. Entonces, ahí están los significados físicos de esos parámetros. Pero tienen la ventaja
de que se pueden expresar en forma de temperaturas, ¿sí? ¿Sí? En función de las temperaturas terminales. O sea, esto se puede expresar como una función de temperaturas terminales del intercambiador, de todas las entradas y salidas, aquí como la ven acá. Nosotros sabemos que el calor, ¿sí?, es igual, m sub P1 por el delta T1 es igual a m sub P2 por el delta T2. Entonces, fijemos que lo podemos expresar en términos de temperatura. Entonces, esto sería el delta T, esto sería el delta T del fluido 2, porque el producto de m sub P2 por el cambio de temperatura de él sobre el delta T del fluido 1, ¿sí? Son iguales. Entonces, el R que tiene significados físicos lo puedo expresar en términos de temperatura de entrada y salida de los fluidos. Y lo mismo el P. Lo mismo el E o el P, que es el Q, pues es M C sub P multiplicado por la diferencia de temperaturas de un fluido, cualquiera que yo escoja, puede ser el mínimo u otro, y dividido por el delta T máximo, por el M C sub P, por el delta T máximo, que es lo que llamamos calor máximo, lo que se podría transferir si uno de los fluidos pudiera cambiar su temperatura hasta el valor máximo. Entonces, este M sub P con este M sub P, también queda una función de temperaturas. Delta T del fluido, de uno de los fluidos sobre el delta T máximo. Eso es lo que es el significado físico y su representación en términos de temperatura. Entonces, cuando nosotros vamos a buscarlo en términos de temperatura, los podemos buscar por posición o por valor. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir por posición y por valor? Voy a borrar aquí otra vez, voy a descartar esto y voy a volverlo a mirar. Entonces, el cuento de la posición y el valor es el siguiente. Si yo quiero decir que quiero calcular el R, digo que el R para estos intercambiadores siempre lo calcularé como la relación entre el MC sub P de los tubos sobre el MC sub P del casco. No me importa si este MC sub P es mayor o menor que el otro. Es el mínimo o no. Simplemente el MC sub P que va por los tubos siempre con respecto al MC sub P que va por el casco. Lo que usted ven que eso es posición. Estoy referenciando posición. Siempre posición. Y por lo tanto, de acuerdo al hecho de que el MC sub P de los tubos, ¿sí?, si yo tengo R lo defino como MC sub P de los tubos sobre MC sub P del casco, del lado de la coraza, pues yo puedo decir entonces que de acuerdo al balance de energías, el MC sub P del casco, por su diferencia de temperaturas del casco, este producto, pues da el calor, debe ser igual al delta T de los tubos. ¿Sí? Y si nosotros decimos que el delta T del casco es, si la nomenclatura decimos, las mayúsculas las utilizamos para el delta T, para identificar el fluido que va por el casco, y las minúsculas las utilizamos para determinar el delta T de los tubos, pues esto será, delta T del casco será T1 menos T2. Y delta T de los tubos pues será T2 menos T1. Y ustedes ven que eso es lo que aquí ponen los señores. El R es la diferencia de temperaturas del lado del casco sobre la diferencia de temperaturas del lado de los tubos. Pero eso significa que estamos relacionando el MC sub P de los tubos con respecto al MC sub P del casco, ¿sí? Entonces lo estamos haciendo por posición. Siempre será determinado por posición. De acuerdo a eso, no importa si el MC sub P de los tubos es mayor o menor. Si es mayor que el MC sub P del casco, pues esto dará mayor que 1. Si es igual, dará 1. Y si es menor, pues dará menor que 1. Y ustedes miren acá que en esta curva existen gráficas de R's menores que 1, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, y mayores que 1. ¿Lo ven ahí? No aparece la curva del 0,1, pues esa curva del 0,1 estará por acá. Y la curva de 0, ustedes saben que la curva de 0 es para R igual a 0, es una curva donde siempre el F vale 1. Siempre para R0 vale 1. ¿Por qué? ¿Por qué vale 1? Pues porque en R igual a 0 se supone que no, uno de los fluidos, como R está definido con un MC sub P con respecto al otro C sub P, 1 con respecto a 2, para que dé 0 quiere decir que uno de los dos tiene que ser infinito. O que el cambio de temperatura de ese fluido que es infinito es igual a 0, ¿sí? Un delta T vale 0 y el otro no. Entonces, cuando este delta T valga 0,
¿Cuál es el único intercambiador o la única aplicación de intercambiadores de calor donde el delta T vale 0? ¿Cuál? ¿Mm? De uno de los fluidos. Cuando son unidireccionales. De No, flujo cruzado. Contracorriente, profe. De contracorriente, sí. no, estamos hablando. Cuando el calor se libera al entorno. No, ¿qué les Cuando pasa? está aislado, ¿Qué profe. me enseñaron, Dios mío? Que es que ve claro, ¿cuándo es La cambio de fase. cuando uno de los fluidos no le cambia la temperatura? Cuando cambia de fase. Eso, cuando cambia de fase, o sea, cuando tenemos condensadores y evaporadores. ¿Sí? Pero en ese caso, la LMTD, ¿sí? La LMTD calculada es igual a la LMTD por F, que es 1. O sea, nosotros es igual a la de contracorriente. La LMTD del intercambiador es igual a la de contracorriente. ¿Sí? ¿Por qué? Pues muy fácil de entender. Si nosotros tenemos un intercambiador que su delta T vale 0, o sea que su temperatura no cambia entre la entrada y la salida, por ejemplo, T1 y T2 son iguales, delta T vale 0, mientras que el otro sí se calienta, pues ¿cuánto vale la LMTD? Pues vale, ¿sí? Calculada así. Pero a mí me da lo mismo calcularla así que calcularla al contrario, o sea, que entre por aquí, que esté en contracorriente o que esté unidireccional. ¿Sí lo ven? No me importa, porque el unidireccional da lo mismo que el contracorriente. Y en ese caso, entonces voy a tener que es indiferente en el condensador. Entonces, por eso el F no afecta, no va a afectar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué razón decimos que aquí estamos hablando de MS sub P? Entonces ustedes dirán, profesor, pero es que cuando yo cambio de fase no existe MS sub P. Nosotros no calculamos eso con MS sub P. Sí, obvio. Pero el calor, entonces se calculará como el producto MS sub P multiplicado, si el cambio de fase será menos T1 menos T2, ¿cierto? Pero esto será M por C sub P por T1 menos C sub P por T2. Y C sub P por T1 es una especie de entalpía, entonces es una entalpía. Entonces entalpía de entrada menos entalpía de salida. Y si lo miramos en términos de entalpía, la entalpía de entrada igual a la entalpía de salida en un proceso de evaporación, que usted sabe muy bien que aquí tenemos que la entalpía en el proceso de esta diferencia de entalpías, si da calor, pues habrá una diferencia entre la entalpía de salida, que será la entalpía de caliente, H1 menos H2, habrá calor, hay diferencia de entalpías entre 1 y 2, pero no hay necesidad de que haya cambio de temperatura. No hay necesidad de que haya cambio de temperatura. Bueno, entonces, queda más o menos esto claro, el hecho de que cómo calcular el valor de R y P en el caso de que estamos analizando por el método de la MTD por posición. Posición, entonces vuelvo y repito, quiere decir que siempre tomamos que el R será la diferencia, la masa del fluido que va por los tubos sobre la masa del fluido, el producto de MNP del fluido que va por el casco. Posición. Y lo mismo para la P. La P, que es la efectividad, entonces decimos, es el cambio, acuérdense que la P es el cambio de temperatura de uno de los fluidos con respecto al máximo. Entonces, escogemos para ese cambio, escogemos el fluido, el delta T, ¿sí? Del fluido que va por los tubos, siempre. Del fluido que va por los tubos. Lo escogemos siempre, independiente si es el que tiene el M sub P mínimo o máximo. No nos importa. Definimos así, ¿sí? Y el denominador siempre será el delta T máximo. Aquí escogemos siempre el fluido que va por los tubos. Siempre. Eso, y lo ven aquí porque este T2 menos T1 está correspondiendo a la imagen que tenemos aquí, que T1 y T2 son la diferencia de temperatura del fluido que va por los tubos. ¿Sí? Entonces, que quede claro esa convención. Ahora, con respecto a la convención para el método de la LMTD, pues es muy similar. Entonces, allá, en el método de la LMTD, lo que se estila es que los valores de R y P, donde la P la definiremos como efectividad, ¿por qué cambian el valor aquí? ¿Por qué no llamamos esta efectividad? Porque la efectividad simplemente se calcula siempre con respecto al fluido de menor MS sub P. Y como aquí podemos calcularla con respecto a cualquiera, pues tenemos que cambiar el nombre, pero sigue siendo efectividad. Una efectividad relativa a cualquiera de los dos fluidos.
pero el concepto de efectividad siempre se da es con respecto al fluido de menor MSUP. Habrá una efectividad del menor MSUP y habrá una efectividad del fluido que tiene un poco un MSUP mayor, pero en este caso nos metemos por ese camino. Ahora aquí sí nos metemos con el cuento de que la R y la P la calculamos es por valor, y valor quiere decir que ahora sí tomamos el MS sub P mínimo, ¿sí? El MS sub P mínimo, buscamos el fluido que tenga el MS sub P mínimo y calculamos la R. En ese caso, pues, no podemos, puede ser que el mínimo sea el que va por los tubos, o puede ser que el mínimo sea el que vaya por el casco. Entonces no tenemos que plegarnos a esta, decir que siempre el que va por los tubos. No, aquí puede ser que el fluido que va por los tubos no es el que tenga el MS sub P mínimo. Entonces nos tocará poner el MS sub P, el casco aquí arriba, ¿sí? Pero buscamos el MS sub P mínimo por valor. Entonces, en ese caso, tenemos que hacer esto. Y la efectividad la buscamos también como el cambio de temperatura del fluido que tiene el MS sub P mínimo sobre el cambio máximo. Siempre será así. El cambio de temperatura del fluido que tiene el MS sub P mínimo con respecto al cambio de temperatura máximo, que es así, no tiene pierde. No tiene pierde. Hemos notado que entonces aquí quiero recordarles algo, eso que tiene que ver con la limitante, con la limitación, el alcance que tienen los intercambiadores de calor, que ya lo vimos. Por ejemplo, para el intercambiador de flujo unidireccional, recuerden, supongamos que va por el casco el caliente y va por los tubos el frío, para no complicarnos. Y que el fluido frío es el que tiene el menor MS sub P. Entonces, ustedes notarán, ¿sí? Notarán en este intercambiador que si nosotros nos vamos por el cuento de la efectividad, este intercambiador nunca le llegará la efectividad a 1. ¿Por qué? Porque el cambio de temperatura del fluido que tiene menor MS sub P, que es T2 menos T1, nunca podrá ser igual a el cambio máximo, que es T1 menos T1. ¿Por qué? Porque en la mitad del camino va a estrellarse con que el otro se disminuyó. A no ser que el fluido 1 sea un condensador. En ese caso sí, T2 podría llegar allá. Entonces, fíjese usted que en un condensador sí puede llegar la efectividad a 1. Pero en un intercambiador donde nos cambien de fase, la efectividad siempre será menor que 1. ¿Sí? Para un intercambiador de eso. Siempre será menor que 1. Entonces, eso es una muestra también de que este intercambiador es menos capaz en términos de alcance que cualquier otro intercambiador. ¿Sí? Porque aquí está metida la T2. Nosotros hemos hablado del alcance en términos de T2, pero el alcance puede ser expresado. Si la T1 es fija, pues el alcance estará determinado, el cambio de temperatura estará determinado por el T2. Y el calor también es una medida de ese mismo alcance, porque calor es igual a MS sub P por T2 menos T1. Entonces, cualquier cambio que exista en T2 me afectará, ¿sí?, el alcance. O sea, el alcance lo mido con qué tanto temperatura alcanza, pero esta temperatura 2 me determina el cambio y por lo tanto la efectividad. Y también me determina el calor. Luego el calor, la efectividad son medidas indirectas del alcance. Del alcance. Entonces, esta sería digamos, la convención para que tengan cuidado cuando estén haciendo cálculos, pues miren ese detalle, ¿no? Miren ese detalle que muchas veces de pronto se les ha pasado, de observar eso, ¿sí? Por esa razón, aquí vuelve a repetir, podemos hacer la otra observación. Así como aquí el R puede ser mayor o menor que 1, ¿sí? Como lo ven ustedes acá, así también aquí el R siempre será menor que 1. Obvio, porque lo hemos definido por valor y siempre el MS sub P mínimo sobre el MS sub P máximo. Entonces, si tomamos el mínimo con el máximo, el mismo dice, este número es menor que este siempre y lo máximo que puede llegar es a 1, como ustedes lo ven aquí, para R igual a 1. Lo demás son 0,75, 0,5, 0,25 y 0. Donde este 0, pues ya sabemos que corresponde al caso de que este intercambiador estuviera condensando o evaporando. Listo. Entonces, esa sería la primera observación que quería hacerles ver con respecto ya a cosas que son, ¿sí?, de carpintería. ¿Sí? Cosas de carpintería, no son
pues también tienen algo de análisis aquí, pero son cosas de carpintería, que las miren. Listo, entonces ya con eso, ahora sí podemos pasar a lo que quiero observar. Entonces, lo que quiero hacerles observar hoy, pues es mirar, ¿sí? El efecto de mostrar el límite del intercambio, el límite teórico y práctico de un intercambiador, no en términos de la LMTD, sino en términos del área. ¿Sí? Entonces, el límite teórico ya sabemos que el área se vuelve infinita. Ese es el límite teórico, cuando el área se vuelve infinita. Y el límite práctico será un área finita, ¿sí? Que esto estará determinada por un análisis económico. Pero vamos a calcular esas áreas, vamos a mirar que efectivamente eso sucede. Que en el mismo punto donde se logra, donde la LMTD, obvio, donde la LMTD se vuelva cero, pues obviamente el área se vuelve infinita, eso no tiene vuelta de hoja, ¿sí? Porque si nosotros definimos que el área es igual al calor sobre U por F por la LMTD, donde este producto se vuelva cero, sea que el F valga 1 o que el F valga otro valor, siempre donde este producto se vuelva cero, la delta T media se vuelva cero, pues en ese punto el área se vuelve infinita. Entonces, el concepto de área, que es más relacionado con que pensemos en plata, en cambio la LMTD no nos dice nada de plata, ¿sí? De pronto ni nos percatamos de eso. Sí, que la LMTD vale 50 grados. Eso no me dice nada. En cambio, si yo la convierto esa LMTD en un área, ya me aterrizo más en que mi diseño está como mal, ¿sí? Lo estoy aterrizando. Entonces, eso es lo que vamos a mirar en el día de hoy. Entonces, para eso, pues como siempre, tomamos el programita que hemos venido desarrollando, el mismo, donde he establecido todas las correlaciones para calcular ese intercambiador, calcular la LMTD, ¿sí? Fíjense que aquí he considerado unas condiciones de entrada, ¿sí? Una temperatura de entrada del fluido frío, una temperatura de entrada del fluido caliente, una relación de los BMS sub P, o sea, yo defino los valores de estos fluidos, he definido el U, hablaremos después de este cuento del U, por ahora dejémoslo así, que dice que vale 100, y con esos datos y pensando en que si yo cambio la temperatura de salida TF2, en el cual estoy cambiando el alcance, la palabra alcance está, es decir, entre más caliente sea TF2, de 20 la caliento hasta 30, entonces un alcance pequeño. De 20 la caliento hasta 60, un alcance más grande. De 20 la caliento hasta 100. De 20 la caliento hasta 120. Eso se llama el alcance. Entonces, y habrá un alcance teórico y habrá un alcance práctico. Entonces, muy fácil porque he establecido las correlaciones que me establecen cómo calcular la LMTD en cada caso, como lo hicimos en la clase anterior, o sea, cómo se calcula en el intercambiador contracorriente y cómo se calculará el área, porque el área, pues aquí está la fórmula, ¿sí? Aquí está la fórmula del área. El área tendrá que cumplir que es igual para un calor dado, será el coeficiente de transferencia de calor por el área que se necesite por la LMTD. Si la MTD es grande, pues el área será pequeña. Lo mismo hacemos para el intercambiador unidireccional, ¿sí? Para las mismas exigencias. Tiene que el calor es el mismo. O sea, simplemente las temperaturas son las mismas para todos, porque yo he establecido que las temperaturas de entrada son las mismas, las temperaturas de salida también son las mismas, por lo tanto los calores son los mismos, pero dado que la LMTD es diferente, el área también será diferente. Y por último, pues he metido también el modelo del intercambiador de coraza y tubos, que tiene tanto de unidireccional como de contracorriente, donde hemos demostrado que su área estará determinada es por la diferencia media de ese intercambiador, diferencia de temperatura media del contracorriente, que es esta. Y esa diferencia media de temperatura del contracorriente, creo que pronto voy a ampliar un poquito más el tamaño para que lo vean mejor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces,
si está LMTD, diferencia media de los intercambiadores de calor, contracorriente, que es el producto de la contracorriente pura por el factor de corrección, ¿sí? Esta diferencia de temperatura tiene de ambas, de contracorriente y de unidireccional. Entonces, tenemos que calcular la contracorriente pura aquí, la contracorriente pura, que es lo que entra menos lo que sale del otro, lo que entra menos lo que sale del otro, y le aplicamos el factor de corrección y nos dará la verdadera diferencia de temperaturas. Listo. Entonces, nosotros ya hemos hecho este cálculo, pero ahora vamos a meter el área, ¿sí? A calcular el área. Vamos a repasar lo de la LMTD primero. Entonces decimos, ya sabemos que si yo pongo a correr estos 3 programas a la vez, estaré limitado en la temperatura, la temperatura del cálculo por la unidireccional. O sea, como están funcionando las 3 ecuaciones al tiempo, hay un límite para la temperatura TF2, ¿sí? Entonces, este no tendrá límite, TF2 no tendrá límite porque para estos 120 que tengo acá, de entrada, el intercambiador unidireccional puede llegar a 120, pero el unidireccional sí no puede llegar. Entonces, yo podría poner un valor aquí, en este, y funcionaría esta parte del programa. Pero si lo pongo ese valor más de 86 grados, que es lo que encontramos allá, 86.4, pues este se rebotará porque ya las dos temperaturas se igualarán, ¿sí? La del caliente y el frío se igualarán y esta diferencia de temperaturas, o sea, la temperatura del fluido de salida del caliente se iguala a la temperatura de salida del fluido frío y esto se vuelve cero, el Y sub U se vuelve cero y si se vuelve cero, entonces estamos aquí muertos porque esta empieza el LMT no es capaz de calcularlo. Entonces, por eso, ya lo sabemos eso, vamos a trabajar solamente en la tabla hasta el límite por ahora. Entonces, digamos, vamos a hacer la tabla, no sé si tendré eso. Entonces, ustedes ven acá que he tomado como temperatura, he llegado apenas hasta el límite de 86.4. No he pasado de ahí, Y aquí miramos las LMT. Entonces, comprobamos lo que hemos dicho, ¿no? Que la mejor LMTD siempre será la LMTD. Bueno, aquí aparece un problema, es de qué, tal vez este valor aquí está un poquito errado, pero en los demás casos, ustedes ven, siempre el mayor es para esta, digamos, cuando yo quiero una temperatura TF2 de 73 grados calentada de 20 a 73, encontramos que la LMT de contracorriente es la más grande, luego viene la otra 58, 82, luego devuelve 54 y la otra devuelve 49. Siempre será la más grande, será la de unidireccional, la de contracorriente, luego esta, la más mala es la de unidireccional y obviamente como esta tiene ambos, pues está entre los dos. Y eso se cumple para todos los casos. Para todos. A excepción aquí que esto tiene que haber un problema que dice aquí, no, aquí está bien, estoy confundido. 77, 76, siempre lo mismo. Siempre será eso. Siempre habrá la mayor, la menor y la que está en la mitad. Aquí son más iguales. Bueno, entonces, de acuerdo a eso, podemos comprobar, vamos a mirar eso. Entonces, hagamos una curva del alcance que yo quiero contra esas LMT para mostrar lo que les había dicho. Entonces digo, voy a hacer un plot de TF2 contra las 3 LMTDs. Entonces, la LMTD unidireccional, la verdadera diferencia de temperaturas del contracorriente y la LMTU. Y le digo, dibújemelas. Entonces, ustedes observan que efectivamente las LMTDs pues tienden a disminuir en la medida que aumento el alcance, pero que, fíjense que estas todavía aguantan la LMTD del fluido, de arriba, voy a ponerle nombre, esta de arriba será contracorriente. Esta será la del contracorriente. Entonces esta curva la negra es la del contracorriente. La curva azul es la del coraza y tubos. ¿Sí? Coraza y tubos, esta será la curva azul. Y la curva roja, obviamente, es la curva que corresponde
unidireccional. Entonces, la voy a poner ahí encima para que la identifiquemos. Y observamos entonces que en esta gráfica voy a pasar esto para poder escribir, porque aquí en el, ¿cómo se llama? Sobre el IES, ¿la qué? La pizarra no me deja escribir, entonces lo voy a copiar y voy aquí a abrir el Paint para hacer para trasladarlo lo voy a cortar aquí y lo voy a recortar para llevarlo a espératico. Voy a bajarle un poquito de tamaño aquí. Se me pasó. Ahí. Entonces, voy a volver a seleccionar. Seleccionar mi forma rectangular. Para poder hacer el análisis sobre él, lo recorto, lo copio y lo llevo aquí a una nueva diapositiva. Lo llevo aquí, aquí sí me deja escribir. Si yo aquí ya me deja escribir. Entonces, aquí yo puedo hacer las observaciones porque las puedo hacer escribiendo. Entonces, trasladé esta, pero aquí sí puedo escribir. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué analizamos aquí? Acuérdense, el primer punto diremos que la delta T, la diferencia media logarítmica o la delta T media en los intercambiadores de calor disminuye a medida que aumente el alcance. Aquí lo vemos para los tres. Pero que dependiendo del tipo de intercambiador, ¿sí? Habrá que la tendencia de disminución es más rápida en los estos y llega primero a 0 la unidireccional que las otras. Entonces, usted la ven. Fíjate que aquí la curva ya se volvió y si yo aumento un poquito más, esta curva se vuelve ya vertical y entonces por ahí en 86,4, que es 82, 84, 86 y pico, se me volvió 0. Mientras que las otras todavía se demoran para llegar a 0. Esta se demora hasta 96 y esta contracorriente llegará hasta 120. ¿Sí? Así que lo miramos. Entonces, eso nos da, aquí nos está dando el límite teórico. En temperatura, el límite teórico para la unidireccional, que en este caso el límite teórico es que TF2 solamente puede llegar a 86,4, algo así. Hasta ese límite teórico. Aquí está el límite teórico. ¿Sí? Entonces, el límite teórico de la coraza y tubos estará más arriba, estará como en 96. Y el límite teórico de 120 o 119,9, como lo vimos allá en la clase anterior. Por lo tanto, es mejor, el mejor es y el mejor, enseguida y el peor es visto desde el punto de vista del límite teórico. Ahí se ve esa situación. En términos, y cuando se vuelva 0 la LMTD, aquí la LMTD se volvió 10, pero aquí en la medida que avancemos se vuelve 0. Cuando la LMTD se vuelva 0, pues obviamente el área se volverá infinita. Entonces, hasta aquí llegamos. ¿Por qué? Porque llegamos al LMT 0 y al área infinita. ¿Sí? Al área infinita. Entonces, ese es el límite teórico, está en que ese intercambiador requeriría área infinita para llegar hasta 86 grados, mientras que no, porque si lo hiciéramos con contracorriente, tendríamos el LMTD todavía grande, teníamos para 86 grados, tendríamos todavía un LMTD de 50 y podríamos tener un área finita adecuada. ¿Listo? Entonces, esa sería, digamos, hemos podido representar numéricamente esos conceptos. Bueno, entonces, vamos entonces a pasar al otro concepto, a que eso se vuelve área, que es lo más importante para nosotros. Entonces, volvemos a nuestro programa, ¿sí? Volvemos a nuestra tabla, y nosotros en la tabla, pues vemos ahora no, tenemos las LMTD aquí, pero aquí calculé también las áreas. Entonces, ustedes ven que, al contrario de las LMTD, las áreas se comportan al revés. O sea, el área, la mayor LMTD es la del contracorriente, por lo tanto, la menor área del contracorriente será la menor, 388.
la intermedia del área del coraza y tubos 393 y el área unidireccional 398 para cuando quiero 50. Y así sucesivamente para cualquier otra que quiera. Si yo quiero 6713, necesitaré 7 metros cuadrados de área en contracorriente, 773, que es más grande en coraza y tubos, y 818 en unidireccional. ¿Sí? En unidireccional. Y así lo vemos en todas. Si yo quiero 86.4, ya esta se me fue hasta 36, que casi se vuelve infinito. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a mirar entonces una gráfica de ese mismo tipo en términos de esta exigencia que yo quiero, llevarlo a 50, 52, hasta 86. Quiero llevarla hasta ese punto y voy a graficar entonces contra las áreas. Entonces voy a hacer otro dibujo en donde grafique la TF2, pero no ahora contra las LMT, sino contra las áreas. Área, área y área. Entonces, dibujo, le digo grafíquemelas. Y entonces ustedes ven que es lo contrario. Entonces ahora las áreas se van a crecer. Entonces aquí tendremos, vamos a poner nuevamente el unidireccional. Unidireccional, entonces, ok. El unidireccional será este. El coraza y tubos será este, el azul. Y el contracorriente, obviamente, la contracorriente será el rojo. Entonces, aquí observamos lo contrario. ¿Cuál es el mejor? Para el área, mire, estamos trabajando las áreas. Para una exigencia determinada, por ejemplo, yo quiero exigir 70 grados, ¿sí? En un intercambiador, la menor área será la roja, luego vendrá la azul y luego vendrá la negra. ¿Qué escogeríamos? Pues el contracorriente. ¿Sí? Sí podemos, porque ahí, como yo les decía en la clase anterior, pues existen factores de orden práctico que de pronto hacen que no se pueda exigir, aunque sea la mejor en términos de desempeño, pero no tiene aspectos prácticos que no la dejan. Entonces escogeremos coras y tubos, pero escoger unidireccional, sino porque los aspectos prácticos del contracorriente y el unidireccional son los mismos. Es un tubo dentro de otro. Entonces, por eso le digo, el unidireccional no tiene nadie se va a meter a seleccionarlo porque requerirá la mayor área. Aquí vemos también el límite. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a volver a hacer el mismo análisis que hicimos. Voy a mirar el Paint. Voy a borrar esto y voy a seleccionar entonces la parte de las áreas. Y ahora lo hacemos contra áreas. Seleccionamos. Seleccionar. No, seleccionar. Un pedacito nomás para que no me quede todo. Lo recorto. Lo selecciono todo. Lo copio y me voy aquí. Y entonces voy a hacer otra diapositiva donde voy a mostrar lo mismo, pero en términos de área. Se ve lo contrario, en términos de área. Entonces voy a mostrar. Aquí la conclusión es la misma. Si nosotros hacemos el mismo análisis, diremos, ¿cuál es el límite teórico del intercambiador unidireccional? Es cuando su área se vuelve infinita. Mire que ya el área está casi volviendo infinita. ¿Cuándo? Cuando la temperatura está más o menos en 86,4, 82, 84, 86. Por aquí es donde se vuelve el límite. Sin embargo, todavía el coraza y tubos y el todavía no han llegado a su área. Aquí tendremos que el área límite, esta seguirá por aquí, esta seguirá por aquí. Para que llegue al infinito se requiere que vayamos a una temperatura todavía más alta. O sea, podemos llegar a 96 para y podemos llegar a 119 para Entonces, tenemos más alcance teórico, ¿sí? Tenemos más alcance teórico en el intercambiador contracorriente que en el unidireccional y que en el otro. Profe, qué pena, en el contracorriente el área infinita será cuando se crucen las temperaturas, ¿verdad? Pero no, acuérdese que el área, para que se crucen en el contracorriente, tiene que pasar esto, ¿no? O sea, si está en 120 y se empieza a enfriar, mientras el otro entra en 20, para que se crucen sería aquí, o sea, pero en contracorriente. Entonces, puede llegar a 120. Entonces, se cruzan solamente cuando son iguales a 120. ¿Sí?
Sí, sí, señor, pero, o sea, entonces el área ahí sería el punto de cruce, de infinito, perdón. El Sí, yo pongo límite. 119, 119.9 que puse allá porque el IES no me deja poner 120, ¿sí? Sí, 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 perfecto, listo, No me profe. deja poner, pero Gracias. aquí deberíamos poner, teóricamente son 120, ¿sí? Cuando llegue la temperatura del fluido, acuérdense que estamos hablando de TF2, mire esta, TF2, la que estoy aquí parametrizando para ver cómo la voy cambiando y hasta dónde soy capaz de llegar, ¿sí? Sí, profe, perfecto. Perfecto, bueno. Entonces vemos, aquí vemos esto, que los límites teóricos para cada uno intercambiador pues serán más amplios. El contracorriente tendrá un límite teórico más amplio, el otro tendrá un poquito menos, el otro tendrá menos. Es lo mismo que, es la misma visión desde el punto de la LMTD, o sea, aquí la hicimos desde el punto de vista del área que se ve. ¿Por qué lo hago? Pues porque aquí es donde está la plata. Entonces yo digo, si yo quiero 80 grados, exigir a ese intercambiador con 80 grados, o sea, que lleva la temperatura TF2 a 80 grados, tendré que si lo hago en contracorriente necesitaré esta área, ¿sí? Como 10 metros, un poquito menos. Si lo hago en colas y tubos, me da un poquito más de área, ¿sí? Para allá. Y si lo hago en unidireccional, tendré más área. O sea, ya sea que lo haga en el límite o lo haga en un punto más realista, o sea, lo haga por debajo del límite, sigue la misma, podemos tener la misma conclusión, de que el peor es el intercambiador unidireccional. El peor. Necesitará la mayor área de las tres. Por lo tanto, sale. El coraje y tubos tiene mayor área que el contracorriente. Ah, bueno, diríamos sale con respecto al contracorriente, pero lo utilizamos ¿por qué? Por razones prácticas, como ya las explicamos anteriormente. Si el área es muy pequeña, pues entonces ahí sí podemos utilizar el contracorriente. ¿Listo? Entonces, vemos que aquí empezamos a mirar en términos de área, en términos de cómo será el desempeño de cada uno de los intercambiadores en función de los requerimientos que nosotros le pidamos a ese intercambiador, a los requerimientos que nosotros le pidamos a ese intercambiador. Y se ven claros aquí. Se ven claros. ¿Listo? Bueno, entonces, volviendo, ¿qué hice? Volviendo al programa del IES, entonces tenemos, ¿sí? Que ya pudimos comparar los tres al tiempo, pero lo hicimos hasta el límite. Para que corriera esto, lo pudimos hacer hasta el límite que lo daba el unidireccional. Entonces, yo quiero mostrarles primero que si nosotros quitamos, como lo hicimos anteriormente, quitamos la restricción que nos está dando el unidireccional, podemos ir hasta más lejos. ¿Sí? Te lo voy a comentar para que no me dé guerra, ¿sí? En términos del área, y para mostrar efectivamente que podemos ir más allá. Entonces, yo voy a correr el programa. Ahora el área de unidireccional no aparece y he corrido que voy hasta 86.4 y funciona. Pero si yo digo, no, yo voy a ir hasta más allá, voy a ir hasta 96,4. A ver si me alcanza. Ok. Y entonces, ahora vamos a ver si corre con los dos que quedan. No llegó, es 96.3, creo. Entonces, no alcanza a llegar, creo que es 96.3. No alcanza a llegar al 96.4 porque ya se vuelve infinita y la LMT se vuelve 0. Ahora sí, era 96.3. Fíjate que 96.3 a 96.4 es un cambio notorio. Entonces ahora podemos otra vez, digamos, graficar. ¿Sí? Vamos a graficar ya no contra el LMTD, porque ya sabemos que, como ustedes ven acá, la LMTD, ¿sí? La mejor es la del contracorriente contra el cabrazas y tubos. 77 contra 76, así sucesivamente. 39 contra 13, mire que esta ya se volvió casi 0.
Y el área se me subió grandísima. Entonces vamos a graficar. Ahora vamos a hacer las mismas dos gráficas que hicimos. La gráfica de las LMTD, ¿sí? La gráfica de la LMTD contra la temperatura. Ya no la unidireccional, porque no está. Y vemos lo mismo. Pero ahora, observen ustedes, ¿sí? Si ustedes observan, voy a volver a ir hasta el Pine, a llevarlo allá, para poder hacer el análisis y recortar esto. Ahora solamente para el análisis del MT, para los dos que quedan, los dos mejorcitos. Bueno, aquí queda el FTF2 ahí. Queda ahí, aunque sea queda. Entonces ahora vamos a analizar, pero contra solamente los dos que quedan. Pero yo lo hago con el objeto de ver que efectivamente, fíjense ahora, que ahora no, la curva del otro que estaba ahí, que era el más malo, era una curva que venía por acá. Era una curva que venía por acá, la del unidireccional, y por aquí en 86, si se nos bajaba, era el que se nos bajaba aquí la roja, se nos volvía a cero aquí, desde por aquí, desde 86. Pero cuando 86 todavía este tenía el MTD, y este también. Entonces, esta, fíjense que la pudimos llevar más allá, ¿sí? Más allá, y se vuelve cero por allá en 96.4, 96.3, que fue lo que calculamos ahorita, 96.4, hasta allá podemos llegar. Pero el otro todavía le queda camino. Todavía le queda camino para que llegue hasta 119.99. ¿Sí? Entonces, volvemos a comprobar, esto no lo dibujamos acá porque matemáticamente el IES no nos permite hacer eso, pero aquí sí vemos que lo que ya dibujamos allá atrás sería, si lo pudiéramos hacer así, estaría esta curva ahí. Entonces, ahí se ve también que el límite teórico para el intercambiador de corazas y tubos, la TF2, límite teórica para el intercambiador de corazas y tubos, es 96.3 grados. Y la límite teórica para el intercambiador unidireccional es 86.4. Y la límite teórica para el otro, ya no la vamos a repetir, es 119.99999. Para que matemáticamente hayan unos de guerra. Lo vemos desde el punto de vista de la LMTD. ¿Por qué razón se presenta? Porque es que las LMTD se vuelven cero. ¿Sí? Entonces, volvamos otra vez al IES y miremos ahora, no vamos a hacer esta gráfica, vamos a hacer la gráfica es no contra la LMT, sino contra las áreas, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces ahora, si hacemos la gráfica de las LMT contra las áreas, entonces tendremos área unidireccional no, área de corazas y tubos y área de contracorriente, y las vamos a graficar. Entonces ustedes ven lo mismo. ¿Qué pasó? Que el coraza y tubos, que es este, coraza y tubos, voy a ponerlo así simplemente, coraza y tubos, que es este, se nos va para infinito en 96, el área se nos va para infinito en 96. Y el contracorriente todavía está fresquito, todavía aguantan. Fíjense, la curva no tiene tendencia todavía de volverse asintótica, todavía aguanta. ¿No? Entonces, eso es lo que quería mostrarles. Ahí estamos hablando entonces de lo que corresponde a el límite teórico de los intercambiadores de calor. Pero lo que vamos a hacer ahora es mirar el límite práctico. Límite práctico. Profe. ¿Sí? Pregunten. ¿Qué es? Yo quiero, digamos, escoger un intercambiador en el cual yo pueda jugar con temperaturas entre 80 y 100 grados. Ahí pues la mejor opción es esa, ¿no? La de contracorriente. La mejor opción siempre será el contracorriente en cualquiera de todas las situaciones que ustedes le presenten. Siempre. Siempre será la mejor opción. Lo que importa es que usted sea capaz de hacerlo.
Acuérdense que es que el problema es que uno cree que es capaz de hacerlo y no es capaz. ¿Sí? Porque hay que tener en cuenta los factores estos que son térmicos y de desempeño térmico, o sea, la ecuación, y otros factores que son los factores prácticos, ¿sí? Que se pueda poner físicamente allá, que no le quepa, que no le ocupe todo el espacio que tiene en la planta. Pero independiente de eso, del espacio en la planta, el mejor siempre será el este. Pero no quiere decir, vamos a demostrar ahorita que no quiere decir por eso que obligatoriamente yo no pueda mejorar el desempeño de un intercambiador de calor, ¿sí? Si encuentro que él no es posible que él tenga un desempeño hasta que esté dentro de los límites. Lo voy a demostrar. Entonces, ese es lo que vamos a demostrar ahorita. Me sirve la pregunta para decir qué es lo que voy a explicarles ahorita. Entonces, lo que voy a explicarles ahorita es lo siguiente. Voy a cambiar esto acá. Voy a volverlo a meter dentro del voy a volverlo. Aquí está contra el área. Ah, no. Voy a llegar a donde me pueda escribir. Y entonces, aquí está lo que me dio. Entonces, yo tengo aquí, acuérdense muy bien de lo que nosotros las condiciones que tiene esta situación. Esta situación está determinada también por el hecho de que las temperaturas de entrada del fluido caliente T1 es 120. Está que la TF1 está en 20, son condiciones para eso, que la MS sub P1, que es el fluido el fluido frío, es igual a 1000, que la MS sub P2 es igual a 2000. Bajo estas circunstancias que me da un R de 0,5, ¿sí? Un R de 0,5, porque esta es la relación 1000 sobre 2000 me da un R de 0,5. Suponiendo que el fluido que va por los tubos es este, entonces encontré que para esas circunstancias el límite teórico para el contracorriente es 96.3 grados. Sin embargo, y un área, digamos, ahí en ese caso tendría que utilizar un área, es como que 58 metros cuadrados, casi mayor que 58, ya es mayor que 58 metros cuadrados, que después que ese 58 casi de una vez de 58 pasa infinito en menos de nada. ¿Sí? Entonces, ese es el límite teórico. Sin embargo, lo que voy a explicarles ahora es, bueno, es que yo necesito una aplicación donde la temperatura es mayor que 96.3. O sea, quiere decir, ¿sí?, que, por ejemplo, enfriar leche, ¿sí? Quiero calentar leche y el calentamiento de la leche necesita que sea hasta 105 grados, por decir algo, más de 96. Pero, ojo, como el área me está dando tan grande, yo no voy a utilizar el contracorriente. Quiero utilizar un coraza y tubos. ¿Sí? Un coraza y tubos. Quiero utilizar un coraza y tubos. Entonces, ¿qué me contestarían bajo estas circunstancias? ¿Qué pasaría? Yo quiero utilizar un coraza y tubos y quiero llegar a 105 grados en el TF2. Tengo que calentar porque la leche, para que se esterilice, digamos, necesita esa temperatura. Si llego a 96.3 nada más, muerto. Las bacterias siguen vivas y se va a enfermar la gente.
yo tengo que llegar a 105, pero yo quiero seguir utilizando coraza y tubos. Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes de eso? Creo que tocaría modificar el flujo másico, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que bajo estas circunstancias que están aquí, no es posible. No es posible. O sea, bajo estas circunstancias no es posible. Tenemos que modificar algo para poder seguir utilizando coraza y tubos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer. Entonces, como nosotros sabemos que el área, ¿sí? Esta del área, el área esta tenemos que bajarla, ¿sí? Tenemos que esta curva ponerla más abajo. El área es igual al calor sobre el U por la F por la LMTD de contracorriente, y la LMTD de contracorriente no cambia porque esa está determinada por las temperaturas terminales. Tenemos que bajar la F, ¿sí? Tenemos que manipular la F. Entonces, ¿cómo hacemos para manipular la F? ¿Cómo hacemos para que la F se incremente a pesar de que no cambiemos de intercambiador por ahora? Entonces voy a mirar cómo sería para cambiar, para que la F se incremente, para que la F la mejoremos. Entonces existen, no quiere decir que no podamos utilizar intercambiadores de coraza y tubos, sino que nosotros obligatoriamente tenemos que buscar una alternativa. O sea, sí se puede mejorar esa situación. Entonces, acuérdense ustedes que la famosa P es la misma aquí, la TF2, la TF2 que yo tengo allá, menos la TF1, dividido por 120 menos 20. O sea, T1 menos T1, eso es lo que está la P. Entonces yo puedo decir, yo estoy en una P que para esa R que estoy trabajando, la R que es 0,5, yo estoy aquí en R0,5, por aquí, desafortunadamente no aparece, está por aquí. Cuando llegamos al 96.3, más o menos la P está en ese valor de 0.70 y pico, ¿sí? De 0.70 y pico. Lo pueden hacer ustedes, digamos, 96.3 menos 20 sobre 120 menos 20 me da 96 menos 20 me da 76.3 dividido por 100 me da 0.76. Mire que estamos ahí, equivale el concepto de T2, equivale el concepto de P. Llegamos a este punto. Digamos esto. Entonces yo estoy por aquí, en este punto malo, por aquí en un punto bajo, donde para esa temperatura... Ay, Dios mío. ¿Qué será que esto se pone? Bueno, entonces, decíamos que estamos en este punto malísimo. La F está bien mala, bien abajo. Por esa razón me dio un área. Ah, eso me faltó también mostrar. Voy a ir otra vez al IES para que ustedes vean que también dibujé la F. Pero aquí en el programa también de alguna manera yo puedo mostrar la F. ¿Sí? La F. La F, que la calculé por el método que me permite el ES, la función del EIS para calcular la F. Y la tengo también en la tabla, creo que la puse en la tabla. Y lo que observamos es que esa F, por esa razón, es que está dando un área tan grande, es porque la F mide que empieza a bajarse, y se vuelve bien bajita. Entonces, si yo vuelvo a graficar, ahora voy a graficar este F2 contra la F para que vea que da lo que dan las curvas esas. Entonces, yo grafico TF2 y en el eje Y la F para que vean ustedes cuál es la tendencia de la F. Miren la misma que tiene allá. Entonces, esa tendencia de la F nos hace que esa F tienda a volverse cero, ¿sí? Y rápidamente aquí se vuelve cero y por eso el área se vuelve infinita. Es la tendencia de la F. Entonces, cuando nosotros estamos en esta zona, ¿sí? En esta zona de trabajo, es porque la F está demasiado baja. Demasiado baja. Entonces, nosotros no podemos trabajar en esta zona.
tenemos que mejorar la F, subirla para disminuir el área, ¿sí? Porque cuando la F es bien bajita, el área se nos vuelve grande, ¿sí? Eso lo vemos acá, eso es claro, ¿no? Eso es claro que si la F se nos vuelve, tiende a 0, pues el área se vuelve infinita en el intercambiador de coras y tubos. Pero esa F, pues tiene esta tendencia. ¿Ustedes la ven? Esta F tiene esta tendencia, ¿sí? Con respecto a la P y la R, la F aquí tiene esa tendencia. Entonces, yo lo que quiero es que si estoy por aquí, en un F malo, un F de 0,3 allá abajito, que casi ya se vuelve rapidito, de 0,3 se pasa a 0, se lo pasa en menos de medio grado. Entonces, si yo estoy aquí en este punto, y la F vale 0,3, que es lo que dio allá, yo tengo que pasarme a una F que sea más alta. Digamos, F0,8. ¿Qué alternativas tengo para poder pasarme a F0,8? Tengo varias alternativas. ¿Qué es lo que vamos a mirar? ¿Qué alternativas tengo para eso? La primera es que si este es mi punto donde estoy yo mal y quiero pasarme a una F mayor, tendría, sin cambiar los fluidos, sin cambiar la R, o sea, manteniéndose en la misma curva, sería subirme por aquí, irme acá. Entonces, la solución sería bajar la P. Aquí tenemos una P1, pasar a una P2. Pero la P2 es menor que la P1. Acuérdense que la P está definida, en general, como el cambio de temperatura TF2 menos TF1 sobre T1 menos T1. ¿Sí? Pero yo quiero llegar a la temperatura 96, sin que el área se me vuelva infinita. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Disminuir la P. ¿Cómo disminuyo la P? Pues la de P, ustedes ven claramente que la P la puedo disminuir, ¿sí? La P la puedo disminuir simplemente aumentando la T1. Que es lo lógico. O sea, si usted tiene un intercambiador, el intercambiador que teníamos, que estaba calentando a 120 grados, y yo quiero calentar el agua de 20 hasta 96, pero con 96 necesito área infinita, y yo quiero mejorar esta situación, entonces digo, no, pues yo quiero de 20 a 96, pero si pongo aquí una T1 de 140 grados, pues yo puedo lograr esto. Yo puedo lograr los 96. No cambio la TF2, ¿sí? Pero aumentar la temperatura T1 significaría, desde el punto de vista relativo, significaría disminuir la P. Y entonces ahí lo podría lograr. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a mirar el IES. En este IES voy a borrar, voy a trabajar solamente con el contracorriente, con el Corazitú. Ya no voy a meterme más con esto, voy a borrarles esto, voy a comentarlo porque estamos analizando solamente el comportamiento de ese, porque los otros pues tienen la misma tendencia en la universidad. Solamente me queda el de Corazitús, ¿sí? Y lo voy a trabajar entonces, no por tablas, sino lo voy a trabajar directamente. Voy a poner la TF2 aquí. ¿Sí? Voy a poner la TF2. Yo digo, si la TF2 quiero 97 grados, acuérdense, él no va a ser capaz. Con estas condiciones no va a ser capaz. Entonces le digo, solucione. Ahora tengo que solucionar solamente una sola solución. Entonces la soluciono y me dice, no, yo no fui capaz. ¿Sí? Si le digo que es 96.3, si le digo que no, si puede, ¿no? Ya sabemos que si le digo que es arriba, le digo que es 96.3, que es la temperatura 96,3, esa sí puede, y le digo resuélvame, pues ahí sí es capaz. ¿Ya? Me dijo que el área se valió 58.6 grados, área metros cuadrados, que es el área, ¿sí? Que por lo menos así sea grandísimo, ¿sí? Sí puede. Y que la LMTD verdadera se me bajó hasta 13 grados. Bueno, eso está bien. Y que la F está malísima, la F se me cayó. ¿Sí? ¿Dónde está la F? Aquí, a 0.32. Yo no la puedo bajar un poquito, la podría bajar más, pero me tocaría ponerme a jugar con
¿sí? Con centésimas de cifra. ¿Sí? Por ejemplo, yo pienso que si yo pongo, fíjate que aquí está dado como respuesta 0.3274 de la F. Si paso a 96.4 ya se me vuelve 0, pero si pongo de pronto 96.35, vamos a mirar a ver si se resoluciona, y ya se bajó a 0.29, ¿sí? Entonces él empieza a bajar, y ya el área se fue a 65. Entonces, ya aquí estoy como en el límite, aquí no, cualquier gradito que pongas, ya, ¿qué termómetro me mide centésimas de grado? Ninguno, ¿sí? Aquí en la TF2, de 96.35 a 96.4 ya él se me volvió 0. Es que matemáticamente aquí el IES no es capaz de llegar a ese, de mostrarnos las cifras decimales, y entonces es complicado ponerme a tontear aquí. Sí, si yo pongo 36, ¿sí? Si yo pongo 36 aquí, 96.36 o 37, ¿sí? Y le digo solucione, pues también ya se bajó, ya subió a 71. Sí, pero ponerme a jugar con centésimas, buscar exactamente el punto donde esto se vuelve infinito es complicado. Entonces, asumamos que esto ya llegamos al infinito ahí con 96, con todos esos metros cuadrados. ¿Cómo mejoramos eso? O sea, aquí estamos ya en el infinito. O sea, estamos suponiendo que 96 es imposible. Es imposible obtener eso con este intercambiador. ¿Cómo mejoraríamos? Entonces, la primera respuesta es, la primera solución es que, acuérdense del F, que el F estaba en punto 21 ya, el F estaba ya bajito ya, y ya casi ese punto 27, y ya cualquier cosita que pongamos aquí, ya se nos baja a 0, ¿sí? Ya nos baja a 0. Entonces, digamos que este es el límite. Entonces, ¿cómo mejoramos eso? Para que este F no esté en la posición tan baja de 0.25, 0.27. Entonces, el primero esto es cambiar la P, movernos hacia atrás. Si yo pongo aquí 140 o 150 grados, o sea, y meto un fluido más caliente, dejo todo igual y dejo la misma expectativa, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Pues lo lógico, o sea, lo que estoy haciendo ahí es disminuyendo la P. Y ya usted que el área, mire, se baja a 12 metros nada más. Y el F se subió a 0.83, que fue lo que estábamos mirando allá en el que fue lo que hicimos. Hicimos eso, ¿no? Lo que estábamos haciendo era esto. Cuando yo hice ese cambio de pasarme de una temperatura 1 de 120 a 150, lo que estoy haciendo es cambiando la P. O sea, no he cambiado las masas porque la R sigue siendo la 0,5. Pero lo que yo estoy haciendo es que estoy aquí abajito, me estoy moviendo sobre la misma R y me estoy yendo a otra P. En una P donde ya la F vale 0.80 y pico. Entonces, hay una alternativa para mejorar eso. No quiere decir que no podamos seguir utilizando los intercambiadores de calor, ¿sí? Una de las opciones, como ustedes la ven, es cambiar la P. Y cambiar la P significa, pues, poner un fluido más caliente, que tiene sentido, ¿sí? Tiene lógica. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Sí, que pues ahí sería revisar de qué manera yo le aumento la temperatura al fluido, ¿no? Exacto. Lógicamente que en la parte del proceso que tenga que ver con ese fluido, pues tendré que cambiarla, si es posible o no es posible, ¿sí? Pero aquí estamos hablando de esta situación. De alguna manera podremos, o sea, digamos, si este fluido es que viene de una caldera, pues yo simplemente le aumento la presión a la caldera y el vapor que produzco sea más alto, y ya, si se puede, ¿sí? Esa sería la primera opción. Entonces, volvamos otra vez a los 120. Segunda opción, que solamente le estoy diciendo qué es lo que se puede hacer, o sea, para que ustedes piensen que esto cuando uno está como ingeniero, eso es lo que tiene que pensar, ¿sí? Opciones y buscar las soluciones. Primera opción, cambiar la P. Segunda opción, cambiar la R. Entonces yo estoy aquí en este punto, o sea, aquí estoy en 0,5 y estoy en una F bien bajita, estoy por acá. Este es mi punto 1. Ahora quiero cambiar la R, entonces la única manera es, si yo me subo sin cambiar la P, o sea, sin cambiar la temperatura del fluido,
cambiar la R. Entonces me voy para acá. Siempre tengo que ir hacia una R más baja. Y ustedes saben que la R es, en este caso, ms sub p del fluido que va por los tubos. O sea, ms sub p de los tubos sobre ms sub p de el casco. Que en ese caso sería 1000 sobre 2000. Estamos trabajando en un R de 0,5. ¿Sí? Estamos trabajando en un R de 0,5. La idea es que pasemos a un R menor. A un R menor. Para un R menor, ¿qué hacemos? Mire, ojo. Simplemente cambiamos el flujo másico del fluido que está trabajando la leche, porque esta es la leche. La leche no le vamos a cambiar el valor. Siempre tenemos que producir la misma. Tenemos que mandar más flujo del otro, del caliente. Así sea de 120. ¿Sí? Mandar más flujo. Si mandamos más flujo, pues estamos, lógicamente, estamos tratando de tener mayor disponibilidad de energía con respecto al fluido, a la leche. Entonces, volvamos otra vez a hacerlo en el programa. Entonces, si vamos al IES, entonces decimos, no vamos a cambiar las temperaturas. La caldera me da vapor, me está dando este fluido a esta temperatura. No la podemos cambiar. Entonces, ¿qué? Pues aumentemos la cantidad de ese fluido. Pongámosle 4000. Y entonces, ahora sí, miren, acuérdense, con 2000, ¿cuánto daba el área? Vamos a ver la situación anterior. Nos está dando 71 metros cuadrados y un F de 0.27. Ahora, cambiemos a 4000, o sea, aumentemos al doble de flujo de ese, para exagerar. Y no hemos cambiado, queremos seguir calentando a 96. Yo le digo, resuelva. Fíjese que ahora el área se me bajó a 19 nomás. Y la F se me subió a 0.86. Volví a subir la F. Fíjese cómo lo hice. Lo hice pasándome a otra R, que es lo que se ve aquí claramente en esto. ¿Sí? Estamos pasándonos a otra R. Entonces estamos aquí, por aquí abajo, y nos pasamos a otra R, sin cambiar la P, porque la temperatura TF2 siguió siendo 96, lo que queríamos. Y ya estamos en un sitio más adecuado para trabajar. ¿Sí? Esa sería, entonces, la situación que podríamos mejorar. O sea, si hay maneras de seguir, ¿sí? De cumplir con las condiciones sin cambiar todo. ¿Sí? Entonces, soluciones. Las soluciones son, hasta ahora llevo 2. Cambiar la R, soluciones, para poder alcanzar ese límite. Cambiar la R, cambiar la P, que tienen significado físico. Fíjense, cambiar la R simplemente significa poner más fluido del lado del casco. Cambiar la P significa simplemente poner un fluido más caliente, T1 a 150 grados. Eso es absolutamente lógico. Y por último, pues ahí ya queda la otra opción, la última opción. Si no podemos hacer esto, entonces quedará la última opción. Podemos cambiar el intercambiador. Ahora sí, cambiemos de intercambiador. Si no podemos, si no quiero seguir con cambiar el intercambiador. Entonces ahí en ese caso sí podría pasar al contracorriente o a un intercambiador de coraza y tubos mejor que el intercambiador que estamos analizando. Pues vamos a mirar por qué es mejor. Hay intercambiadores de coraza y tubos que son mejores que este. Entonces vamos a ir cambiando el intercambiador. Entonces vamos a abrir el Sengel, porque aquí no tengo sino la gráfica de 1. Entonces ustedes, si miramos en la transferencia de calor de Sengel, donde estábamos mirando, aquí están, que el Sengel nos muestra y todos estos nos muestran las gráficas de intercambiadores de coraza y tubos, pero mire, nos muestran que es que uno de un paso por tubos, de un paso por casco nada más, aquí muestran un solo cuesco, una sola coraza, y aquí nos muestran 2. ¿Y por qué lo hacen distinto? Porque la F de este es distinta de la F de este. Este intercambiador se acerca más al contracorriente. Se acerca más. Entonces, por esa razón, se puede cambiar de intercambiador. O sea, podemos pasar de a esta configuración, que es la otra opción. En vez de utilizar intercambiadores de un sola coraza, pasamos a 2. O sea, simplemente con cambiar. No cambiamos nada de los requerimientos. Simplemente cambiamos de intercambiador. Y al cambiar de intercambiador, podemos llegar a
a cumplir. ¿Por qué? Vamos a mirar aquí, voy a ampliar esto para que ustedes vean que eso es cierto. Lo vemos acá. ¿Dónde estamos nosotros en este intercambiador? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos en este? Estábamos en R05, que era esta curva. Y estamos por aquí abajo para 96. La P valía 0,76 y estamos en este punto de 0,27. ¿Sí? Y la de F027, estamos aquí por debajo del 0,5, porque no dibujan eso, porque ya se vuelve tan vertical que no lo dibujan. O sea, por debajo de 0,5 ni siquiera lo dibujan. Para R igual a 0,5 y para P 0,76, que era lo que daba los requerimientos que teníamos, que era 96.3, digamos 96 menos 20 sobre 120 menos 20. Quedaba 0.76. Entonces, estábamos en ese punto y por esa razón, cuando cruzamos 0.76 con 0,5 nos da un F de 0,27. Pero miren ustedes qué sucedería cuando tengo 2. Entonces tengo 0,76. 0,76 está por aquí, de P. Y R05 está por aquí. Entonces yo cruzo 0,76 con 0,5 en este intercambiador y ya me da una F que no es 0,27, sino me da una F que es 0.80, 0.90 y pico. Entonces he mejorado la F solamente con cambiar de intercambiador. O sea, me voy a un intercambiador mejor desde el punto de vista de que se acerca más al contracorriente. Y lo vemos aquí en las gráficas. Lo vemos aquí en las gráficas. También lo vemos en el IES. Entonces, si nosotros nos vamos al IES, también lo veremos. Porque si yo me voy aquí, acuérdense, vamos a volver otra vez aquí al caso base. Nosotros tenemos un intercambiador, una solución, estamos 120, 20, 1000 y 2000, 96. Esto no lo vamos a cambiar ahora nada. No vamos a cambiar los requerimientos, ni las masas, ni la R, ni la P la vamos a cambiar. No vamos a cambiar las masas ni las temperaturas. Esas siguen siendo las mismas. ¿Qué voy a cambiar? El intercambiador. Entonces, el intercambiador me voy a pasar a intercambiador de más corazas. Más corazas. Entonces, vamos a ver las opciones. ¿Qué dice las corazas? Las corazas dicen función info, heat and transfer, intercambiadores de calor. Y entonces usted miramos qué intercambiadores de calor es que él tiene. Él muestra los intercambiadores. O sea, de flujo cruzado con ambos fluidos mezclados, de flujo cruzado con un solo fluido mezclado, de coraza y tubos un solo paso por el casco, o sea, pinta lo mismo que pinta el Sengel, una sola dibujo. Luego pinta el de 2 y aquí le dice que este es cualquier número. O sea, no solamente 2, sino que puede poner 3 o 4. Aquí le pone un N. ¿Sí? Entonces, cuando uno opta por esta opción de poner N intercambiadores, entonces tendría la posibilidad de mejorar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Simplemente vamos a utilizar el IES para que el IES nos pase, ¿sí? Si mirando el Sengel, en las gráficas pasamos de este a este, aquí en las gráficas. O sea, estamos pasando de este intercambiador aquí a este intercambiador porque están las gráficas ahí, que es una opción cuando manejamos gráficas. Pero cuando nosotros manejamos ecuaciones, funciones para calcular el F en el IES, pues nos toca hacer como lo dice el IES. El IES entonces dice que para este intercambiador, él dice que la F de este es la LMTD, la función LMTD-CF de, bueno, entre comillas, Shell and Tube, y le pone aquí un subíndice 1, o sea que tiene una sola coraza, P y R. Listo, le paso estos parámetros y ya. Para este entonces dirá, la F de este será simplemente LMTD, la misma función, CF, Shell and Tube, pero aquí le pongo 2. Sí, ya no una coraza, sino 2 corazas. Y le paso la P y la R, que son las mismas. Entonces solamente tengo que cambiar. Él ya matemáticamente esta función hará lo mismo que esta gráfica. Y esta función que está aquí matemáticamente hará la misma que esta gráfica. Entonces vamos a hacer. Vamos al IES. Y ya sabemos que cuando tenemos
una sola coraza y lo ponemos a trabajar con esas exigencias, pues nos da un área de 71 metros cuadrados y una F de .27. Malísimo. Bueno, entonces digamos, vamos a cambiar de intercambiador. Vamos, en vez de poner un shell and tube de una sola coraza, de un solo casco, pongámosle 2. ¿Sí? Físicamente tenemos que construir ahora 2 intercambiadores y ponerlos en serie. Cada intercambiador tendrá más o menos la mitad del área del otro. O menos, porque aquí se mejora el área. Pero de todos modos hay que construir 2 equipos distintos. Y eso es tiempo. No es lo mismo construir, digamos, si usted está haciendo una escoba y hace 2 escobas pequeñas, pues de todo modo el trabajo de hacer 2 escobas es más que el de hacer una. El trabajo de hacer 2 intercambiadores es más que el trabajo de hacer uno. Pero aquí tenemos que hacer 2. Pero eso va en beneficio de nuestro comportamiento. No vamos a cambiar, solamente cambiamos en este programa, cambiamos el hecho de que pasamos de una coraza y tubos a 2. De una coraza a 2. Pero dejamos lo mismo, los requerimientos son los mismos. Son exactamente los mismos. ¿Qué pasa? Ya vimos en las gráficas del Sengel que eso mejoraba la F y por lo tanto disminuía, porque el calor es el mismo, disminuiría el valor del área. Miremos. Vemos que ahora solamente en vez de 71 metros cuadrados necesitamos 20 y ya la F se fue a .91. Prefiere que es otra opción para mejorar. O sea, cuando uno tenga problemas con el desempeño de un intercambiador, cuando le dé demasiada área, uno puede hacer las 3 cosas o una de ellas, si se puede. O sea, o aumentar el flujo del otro fluido o aumentar la temperatura del otro fluido o cambiar de intercambiador a un intercambiador que sea mejor. Y recordando entonces lo que yo les habíamos hablado desde el principio con respecto a los intercambiadores de calor, les decimos que los intercambiadores de calor son como las personas, ¿sí? Son unos mejores que otros, o sea, tienen una escala como los corredores de... Pero aquí tenemos en el podio, tenemos el contracorriente y allá en el fondo, el más malo de todos, el unidireccional. Y aquí empiezan a subir los intercambiadores. Aquí tendremos el shell and tube de una coraza. Aquí tendremos el shell and tube de 2 corazas. Y aquí tendremos el shell and tube de 3 corazas, así sucesivamente. Claro que todos ustedes dirán 3, 4, 5 corazas, pero ustedes se dan cuenta que hacer 4 corazas, 5 corazas, eso tampoco mejoraríamos, ¿sí? Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo prácticamente complicándonos la vida porque tenemos que construir 4 calaveras de esas y montarlas y todo eso. Eso prácticamente no es, aunque térmicamente sería mejor, prácticamente dice la gente, no, yo cómo voy a poner a construir 4, así mejore un poquito. No, eso no vale la pena. No, yo no me voy a poner a gastar todo ese tiempo y a comprar, eso cuesta más. Hasta 2, ¿sí? Me aguanto, ¿sí? Pongo 2, hasta ahí me aguanto. ¿Sí? Esa sería entonces la forma de nosotros mejorar el desempeño de los intercambiadores de calor, Si quiero mantener un tipo de intercambiador. ¿Sí? Profe, una duda. Sí, señora. Para las mismas condiciones de trabajo, aún agregando 2 o 3, ¿el contracorriente sigue siendo mejor? Claro, lógico. Contracorriente no le gana a nadie. No le gana a nadie, pero yo lo pongo aquí en la cima. Este es Usain Bolt. ¿Sí? Este es el Usain Bolt de los intercambiadores. Sí, pero no, si Jamaica ya no tiene Usain Bolt, les toca con los que vengan. ¿Sí? Entonces, vale. Ese no tiene pierde. Pero acuérdese lo que le dije. ¿Por qué no utiliza? La pregunta es, entonces la pregunta que usted tiene como detrás de esa pregunta tiene, bueno, ya le hemos contado, ¿por qué no utilizamos entonces siempre el contracorriente? ¿Sí? Ese es el veneno que seguramente tiene su pregunta, ¿o no? Sí. Por eso, ya lo expliqué. ¿Por qué no todas las veces el intercambiador no utilizamos el contracorriente? Porque el intercambiador contracorriente tiene el hecho de que tengo que meter todo
todo el fluido por un solo tubo. Todo el flujo del C sub P1 me tendría que meterlo por ese tubo y me daría una longitud muy larga. Sí, ya hicimos el ejemplo, 1800 metros, yo puse un ejemplo por allá. Me daría muy largo. Y entonces me daría mucha caída de presión, porque la caída de presión es el factor de fricción, que es alto porque el Reynolds es alto, toda la masa me daría una velocidad muy alta, un Reynolds muy alto, una longitud muy larga, F por L sobre D, por B al cuadrado sobre OG, velocidad alta, ¿sí? Longitud alta, factor de fricción alta. Entonces la caída de presión sería, entonces aquí tendría que poner una superbomba para mover ese flujo de los 1800 metros. Entonces, en lugar de, sí, estoy ganando un poquito de térmica, ¿sí? Pero estoy perdiendo por el lado de la presión. Entonces ahí hay una pelea entre los dos. Y entonces tampoco es que tenga que poner una bomba. Entonces para evitar tener que meter ese fluido con esa bomba, utilizar una bomba más pequeña, entonces más bien ¿qué hago? Corto este tubo, ¿sí? En pedacitos iguales para tener los mismos 1800, los mismos metros cuadrados. Y los pongo en un paquete, ¿sí? Entonces pongo los tubos en un paquete. Y entonces ahí el flujo ya tendré una bomba más pequeña porque el flujo se me va a repartir entre distintos tubos. Entonces ya el delta P es lo mismo, la misma fórmula, F por L sobre D, pero esta L es mucho más pequeña. Pero, profe, ¿ese sigue siendo el mismo de contracorriente o ya cambiaría al coraza y tubo? No, yo estoy diciendo es el hecho de que existan intercambiadores de coraza y tubos. Yo lo puedo poner que con doble paso por los tubos o de un solo paso. Lo puedo construir solamente de contracorriente. Ese no existe. Usted ven que en las gráficas no existe o no muestran casi intercambiadores de calor. O sea, en el Zengel usted dice, ¿por qué? La otra pregunta práctica. Entonces, decir, bueno, y entonces aquí, ¿por qué estos señores no muestran un intercambiador? Voy a grabar esto. ¡Ay, qué burro! Quedó grabado esto. ¿Por qué razón estos señores no muestran un intercambiador de pura contracorriente? O sea, que el intercambiador de coraza y tubos, ¿sí? Voy a pintarlo acá. ¿Por qué no lo muestran? ¿Por qué no existe? ¿Por qué no tratan de ser prácticos, de pintar este mismo intercambiador como me tengo que ir para acá, para poder dibujar mejor allá, porque esto es la guerra. ¿Por qué razón no muestran un intercambiador de estos que no sea de esta forma, que sea así, doble paso? ¿Por qué? Porque el otro lo pintaron fue 2, ¿sí? Pero fíjense usted que este entra por aquí, sigue por aquí, sale por aquí, esta hace la vuelta aquí, sale por aquí, vuelve y entra por aquí, sale por aquí. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no pintan uno que sea este? Este igualito. Entonces, T1 aquí, T2 aquí, en vez de que sea, pongámoslo contracorriente puro, entonces aquí pongamos que este va en los tubos, como se lo pinté, todo el fluido va por acá. Aquí está T1 y aquí está T2. ¿Por qué no pintan este intercambiador así? ¿Por qué no lo utilizan en la práctica? Sí se podría utilizar y perfecto. ¿Sí? Este sería un contracorriente puro. Este sería un contracorriente de múltiples, con muchos tubos. Pero ¿por qué no lo ponen en la práctica no lo ponen en la práctica? ¿Por qué no lo dibujan? Porque no es conveniente hacer esto. ¿Por qué razón? Por razones de las cosas que tiene que hacer uno en planta. Si usted va a una refinería donde existen intercambiadores de calor, pues usted en planta tiene que todos los días ir a hacer mantenimiento. Y el mantenimiento se basa en, como la medicina, si usted está enfermo, pues tiene que tener síntomas. Todos los días tiene que ir a buscar síntomas. Si no está haciendo un mantenimiento de tipo, ¿sí? Ese mantenimiento que dice cada cierto tiempo lo hacemos. Si no hacemos un mantenimiento bueno, yo no soy experto mucho en mantenimiento, ¿verdad? ¿Cómo es que dicen? Basado en no sé qué.
¿verdad? Ustedes los que son expertos en mantenimiento. Pero, diciéndolo de una manera, es un mantenimiento basado en síntomas. Entonces, basado en síntomas es que todos los días tengo que ir a medir yo temperaturas, medir las temperaturas y medir las presiones, ¿sí? Cómo está la presión del casco, cómo está la presión de los tubos, cómo están las temperaturas, ¿sí? Entonces, todos los días usted tiene una tablita allá donde el operario todos los días va, el intercambiador E210, ese intercambiador que es de la planta tal, entonces le dice cuál es el nombre, intercambiador de intercambio de calor entre tal y tal, y entonces aquí hay T1, T2, T1, T2 y P1, P casco, P tubos. Entonces, él tiene que medir todos los días esa vaina. ¿Para qué? Pues para que yo pueda tomar decisiones. ¿Qué pasaría si él empieza a notar que normalmente la presión esta es 150 kilopascales y aquí en la salida normalmente esto es 120 kilopascales, por decir algo, y de pronto él empieza a notar que esta presión se empieza a caer, 110, 100, ¿sí? ¿Qué conclusión puede sacar? ¿Ah? ¿Alguien? A ver, algo. ¿Ya vieron mantenimiento? Pura... Construyendo ¿Qué? algo. ¿Qué? Que puede existir algo que obstruya el paso. Exacto, ya están, y eso se obstruye, los tubos están como las arterias, se están taponando. Se están taponando. Y si esta presión se cayó mucho, de pronto se notan, uy, es que la presión se cayó demasiado. O sea, si tenemos uno que entra a 600 kilopascales y sale a 550, y de pronto esta presión se cayó a 100, y esta también se cayó a 100. ¿Sí? Se cayeron las presiones. No fue que se rompió, cuando ya eso es como que se le reventó el corazón. Hay un tubo roto, porque las presiones se igualaron y todo eso. Entonces, hay índices, hay síntomas en la operación del intercambiador que le dicen a uno que algo está pasando y eso lo tiene que hacer. Usted lo diseñó perfecto, pero los intercambiadores empiezan a trabajar y empiezan a enviejarse como uno. Entonces empieza a darle dolor de espalda, empieza a darle dolor de cabeza, empiezan a tapársele las arterias y entonces eso mismo pasa. Entonces, esos síntomas usted los va a hacer. Normalmente se mete siempre el fluido más sucio por el lado de los tubos. Y entonces usted, ¿para qué? Para poderlo limpiar fácilmente. Porque limpiar el casco es bien difícil. Entonces ustedes, al mirar esas presiones, o al mirar, uy, es que la temperatura no está calentando igual. Ayer estaba calentando a tal y hoy está saliendo menos. ¿Por qué razón? ¿O está saliendo más? Entonces, cuando se empieza a dar esos síntomas, usted tiene que hacer algo. Hacerle mantenimiento al intercambiador. Se taparon los tubos, hay que parar la planta o parar el intercambiador. Usted de pronto tiene un intercambiador de repuesto, simplemente cambia válvulas y dice, vamos a reparar este y vamos a reparar este y vamos a pasarle la responsabilidad al otro que tengo un repuesto, un spare que llaman, ¿sí? Utilizo ese. Siempre tenemos que tener un repuesto, si es el caso, si es muy importante esto para la planta. Si estamos en refinerías, por ejemplo, no se puede parar, refinería no se puede parar, ¿sí? La producción de petróleo, ¿sí? Entonces no podemos, no, Colombia, se dañó el intercambiador 210 de la planta viscorreductora en Ecopetrol. Mañana no hay gasolina para toda Colombia. ¿Sí? Mañana no hay gasolina porque la planta se paró. No. Cerramos válvulas, ponemos este a trabajar y limpiamos este. ¿Sí? Podemos limpiarlo porque ya tenemos un índice, un síntoma de que algo está pasando y tenemos que volverlo porque no estamos perdiendo plata. Esa es la razón por la cual entonces se pone esto aquí. ¿Por qué? Porque el operario no tiene que caminar mucho. Siempre esto está por el mismo lado Estos intercambiadores normalmente son de 6 metros de largo. Entonces, para mirar eso rápido, de una vez, miren aquí y ya, listo, pum, pasó el siguiente, pasó el siguiente. Entonces, esas son cosas de la práctica, ¿sí? Por algunas razones las cosas se hacen así. Pero hay que... No solamente en un intercambiador tiene que ver con, nosotros pensamos que solamente si yo, me dijeron que diseñar un intercambiador y yo hice todo lo que me dijo el profesor, lo que me enseñó, fórmulas y hice integrales y diferenciales y todo, y dije,
tal intercambiador. Resulta que no tuve en cuenta muchas cosas de tipo práctico y eso. Dice, muestre a ver. No, ese intercambiador no sirve. Porque mire, esto y esto. Eso lo aprenderemos más adelante, o trataremos, porque no hay, cuando veamos intercambiadores de calor más en detalle de diseño. Pero le estoy adelantando un poco de eso, le estoy diciendo las cosas precisamente porque uno en la vida profesional no solamente es, ¿sí?, prender la moto de los cálculos como estamos acostumbrados a hacer y mirar la realidad de las cosas, ¿sí? No sirve. Hay que ser práctico también, hay que tener experiencia, hay que mirar otras cosas. Pero aquí estamos mirando las teóricas, las estas, y yo estoy aprovechando para de pronto hablar un poco de cosas adicionales, que no, de pronto ustedes no las comprenden, pero es simplemente el gusanito que le estoy metiendo en la cabeza, que además de lo que es la teoría, ustedes cuando vayan a hacer una cosa, piensen también en las implicaciones prácticas que tiene lo que están diseñando. Ese es el gusanito que le estoy metiendo. Las implicaciones. No es solamente diseñar por diseñar, sino pensar en otras cosas. ¿Sí? Cuando está diseñando el carro, poner el freno, digamos, a algunos se le ocurrió, no, ponemos el freno en la izquierda y el clutch en la derecha. Y entonces, si le da por hacer ese diseño, que eso es válido, ¿por qué no se puede hacer? Pero cuando usted lo va a vender el carro, la persona que vaya a frenar manda la pata para otro lado y lo que hace es no frena, porque está haciendo clutch. Entonces, eso es así como, por ejemplo, un ejemplo bien chimbo. Pero eso es lo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener en cuenta. No podemos hablar de todo lo práctico porque eso tiene que ver con otras materias y ya, como decíamos, en la universidad no podemos ir a llegar hay que estar en la planta para mirar, miren, todo lo que está pasando y eso se aprende cuando ustedes estén allá. ¿Listo? Bueno, entonces, para finalizar, porque vamos a entrar se me quedó en el tintero el último paso. ¿Sí? Nosotros estamos, ¿sí? Volviendo aquí con el área, nosotros estamos hablando aquí de llegar hasta el límite con cualquiera de estos tipos. ¿Sí? Llegar hasta el límite, digamos, con el de coraza y tubos, que fue con el de coraza y casco y tubos. Llegar hasta el límite. Pues aquí no podemos llegar porque el área se vuelve infinito. ¿Sí? No podemos llegar. Esto es lo que llamamos el límite teórico. Nosotros tenemos este intercambiador nunca lo podemos pedirle que llegue a esta temperatura. ¿Sí? Tenemos que llegar hasta una temperatura por aquí. Entonces, vamos a aprender a cómo llegamos, cuál es el límite práctico de temperatura. ¿Cuál es? ¿Cómo se diseña este límite práctico? O sea, ¿cuál será el área que hace que esto sea práctico? Que esto sea práctico. Que es distinto del límite teórico. Ojo, el límite teórico es el que hace que el área sea infinita. El límite práctico es el que es analizado en términos económicos. ¿Sí? Y para finalizar aquí esto, pues simplemente lo mostraré por qué razón se da eso. Entonces simplemente cogemos el IES y en vez de hacer una gráfica aquí, ¿sí? Vamos a volver al intercambiador de un sola coraza, ¿sí? Para que se vea mejor. Y resolvemos. Listo. Y ahora lo vamos a resolver vamos a volver a la cuestión de la tabla. Vamos a volver a hacer con tabla. Entonces vamos a quitar esta temperatura. No la vamos a poner, sino vamos a hacer una tabla y la temperatura esta la damos en la tabla y resolvemos allá. Y lo que quiero mostrar por último, ¿sí? Para que vean que eso es así, es el efecto que tiene el área sobre el calor, que es el que nos lleva a la cuestión de nosotros hacer un diseño optimizado y buscar cuál es el área que es. Vamos a, entonces simplemente para finalizar hoy hacemos esa gráfica. Vamos a graficar área en el eje X, el área del intercambiador T, o sea, el área del intercambiador que estamos analizando, el de coraza y tubos, contra el calor. ¿Dónde está el calor? Aquí.
Entonces, en la Y. Entonces, usted ve, ahí está la razón por la cual nosotros debemos tener cuidado con el área, porque fíjense ustedes que si yo pongo 4 metros cuadrados y paso de 4 metros cuadrados a 8 o a 10 o a 8 o a 12 o a 16 o a 20, cuando yo paso de 4 metros cuadrados a 8, yo incremento el calor notoriamente, ¿sí? Yo incremento el calor notoriamente. Me gasté 4 metros cuadrados, me gasté un poco de plata, pero obtuve beneficio. Obtuve beneficio. Se me incrementó el calor fuertemente con ese intercambiador. Pero ¿qué pasa si yo estoy por aquí? Si yo tengo un intercambiador de 40 metros cuadrados y le pongo, de 20 metros cuadrados o de 30, por aquí, de 30, que estoy aquí, y lo paso a 60, lo doblo, me gasto 30 metros cuadrados más, ¿sí? De área que me cuestan un dineral. No es lo mismo pasar de 4 a 8, porque me cuestan 4 metros cuadrados adicionales nomás, que pasar de 30 a 60. El mundo de plata que me gasto pasar de 30 a 60 es bestial. Y todo ese mundo de plata, ¿qué me beneficia? Nada. Pasé de 70 y pico de mil a 76.000. ¿Sí? Que lo vemos en la tabla. O sea, aquí. ¿Qué saca yo pasar de un área de 28 a 58, de 30 a 58? ¿Cuánto me gané? Pasé de 73 a 76 en calor. Y en cambio yo paso aquí, ¿sí? En mucho menos, de 4 a 8, de 4 que es este, a 8, de 30.000 pasé a 49.000, me gané 19.000. Y aquí me gané 3.000 nada más. Y si voy más allá, pues voy a ganarme menos. Entonces, ahí en esa gráfica es donde está el detalle, como dijo Cantinflas, para ver por qué razones que tenemos que optimizar los intercambiadores de calor, por qué razones que tenemos que optimizarlos. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bien, pero eso ya nos cogió la noche y entonces en la próxima clase empezaremos a mirar la optimización de los intercambiadores desde el punto de vista de los beneficios con respecto al costo. Ahí tenemos que mirar economía. ¿Listo? ¿Qué preguntas tienen? ¿Alguna pregunta? Una preguntita, ¿usted sería tan amable de mostrarnos ahí por un momentico la totalidad del código para repasar lo explicado? Yo el código como que lo pasé ayer, pero esta es otra versión, ahora se lo paso. Sí, eso es. Yo lo pasé ayer, ya está montado ese programa, está en el Facebook, eso ya está ahí, yo lo pasé ayer. Ah, gracias, profe, muy amable. Sí, tiene que echarle ojo. El Facebook no va más para mirar los likes que le da la gente. Hay que mirar los likes que damos desde aquí. Bueno. ¿Hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Qué? O sea que el intercambiador unidireccional en ningún caso se usaría. Nunca, 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 nunca. Ese es solamente un análisis teórico, matemático ahí que se da en los libros, pero no sirve. Nunca deberían ustedes utilizar eso, nada. Eso no es para usar. Hacerlo es perder plata y hacer cosas mal hechas. Nunca. Nunca. Y como primera opción siempre el de contracorriente, ¿cierto, profe? Como primera opción el de contracorriente, si se puede, si el área de transferencia no es muy grande. ¿Sí? Si el área empieza a ser grande, ya entonces empieza usted a decir, no, ya no puedo. Por ejemplo, en refinería dicen, más arriba de 20 pies cuadrados de área, ya empecemos a utilizar intercambiadores de calor de coraza y tubos. ¿Sí? Eso es. Sí, tiene toda la razón. El primera opción, contracorriente. Sí se puede, sí tiene practicidad. Si el área es muy pequeña, usarlo. Pero si ya empieza a crecer el área, los requerimientos de área son grandes, ya tenemos que pasar a otros. Y hay otros factores, ¿no? Por ejemplo, usted no puede utilizar coraza y tubos en enfriamiento de aire, por ejemplo, en un condensador de aire, ¿sí? En los aires acondicionados. ¿Por qué? Porque no se puede. O sea, toca utilizar aleteados y flujo cruzado. Entonces ya es otra opción. Entonces, eso ya utilizar cada intercambiador tiene su propia otro nivel de análisis. Pero en términos térmicos, por ahora, pues tenemos eso. ¿Listo? Bueno, entonces, finalicemos porque ya deben estar, bueno, a las 12, quién sabe si habrá clase. De todos modos, si no tienen más preguntas, ¿alguien?
vemos el próximo miércoles. Hasta luego, profesor. Hasta luego. que Hasta estén bien. luego. Hasta luego. Hasta luego.